Precioso de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios mío bendito. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Vamos a leer la palabra de Dios. Solo quiero leer antes que se sienten estos dos versículos, y luego que los leamos se puede sentar en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer estos dos versículos en Mateo capítulo 6. El versículo número 14 y 15 dice la palabra de Dios así. Dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Puede sentarse. Mire qué hermoso este tema. Vamos a conocer el concepto realmente del perdón bíblico. Y el tema que yo voy a traer en esta preciosa tarde es: el resentimiento es simplemente falta de perdón. Oiga bien, el resentimiento es simplemente falta de perdón. ¿Por qué traje esta escritura? Mire, hay miles de personas en el mundo que viven vidas amargadas y llenas de odio porque no saben perdonar, porque no han aprendido a perdonar. Y va a estar interesante porque voy a tocar ciertos puntos. Pero muchos tal vez les sea difícil perdonar porque el perdón en sí proviene de Dios. Y mire, y como las personas no tienen a Dios en sus corazones, ese es el problema, fracasan en el intento de borrar de su vida esos malos recuerdos, esos abusos que han recibido de otras personas. Para saber perdonar hay que tener primeramente el amor de Dios en nuestro corazón. Hay un pensamiento que dice: errar es humano, pero perdonar es divino. Entonces, para perdonar hay que tener el corazón de Dios. Cuando leemos esta escritura que estamos leyendo en Mateo 6, el verso 14 y 15, seguido que el Señor Jesucristo termina con la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesús considera necesario agregar esta aclaración que está haciendo ahí. Mire, la palabra ahí, cuando nosotros leemos, oiga bien, en este momento la palabra errar o equivocarnos es la palabra griega paraptoma. Y hay tres formas, oiga bien, en el cual dice que si no perdonamos ofensas. Ahí dice ofensas. Pero mire lo que dice, después vamos a leer el verso 12, prepárelo del mismo capítulo, del 6, el verso 12. Porque seguido del Padre Nuestro, el Señor hace esta aclaración. Y la palabra ofensa es la palabra griega paraptoma. Y tiene tres connotaciones importantes. Uno, es un desliz. ¿Qué es un desliz? Ya sea de lapso o de desviación, pero mire el significado, porque es un error o equivocación debido a un descuido o a falta de reflexión. O sea que no pensamos lo que vamos a decir, sino que lo decimos y ya después reflexionamos cuando ya hemos dicho las cosas, eso se llama desliz, es una ofensa, dice. Pero también usa la palabra 2, que es un error intencional. Hay gente que le va a decir a usted: no, yo no lo hice con mala intención. Sí lo hizo con mala intención. Porque si no hubiera tenido esa mala intención, no lo hubiera hecho. Por eso es que dice que primero tenemos que reflexionar. Y la connotación número 3 es una transgresión voluntaria. No es que yo no lo quería hacer, sí lo hizo. Entonces, el verso 12 me llama la atención de cuando hace la oración del Padre Nuestro, porque el Señor hace esta aclaración después. Mire lo que dice el verso 12. Y dice, ya no usa la palabra ofensas,
como en el verso 14 y 15, sino que usa la palabra deuda. Y dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, llama deudas, esto es a lo que debemos, y por lo cual debemos sufrir un castigo, a menos que se haga el pago. Esa es la palabra que usa ahí. Ahora, nos podemos preguntar nosotros en el proceso de producir el perdón y la reconciliación. Y aquí me hice unas preguntas yo sobre esta es la persona que ha sido ofendida. O sea, toda persona, la obligación sobre toda la persona que ha sido ofendida, ¿es toda la obligación sobre esa persona? ¿Solamente la que ha sido ofendida? ¿O no tiene una obligación, oiga bien, también el ofensor? Claro que sí, porque debe arrepentirse. Y aquí me voy a detener un poco, porque esto se debe de traer alegría al corazón, y la persona dañada, oiga bien, tiene que traer alegría al corazón de la persona dañada. Y quiero ponerle un ejemplo. Yo he estado analizando eso. Hay gente que le dice a usted, tal vez usted ha sido ofendido y le dice, mire, yo quisiera que usted me perdonara y entonces venimos nosotros, como somos cristianos, usamos esta palabra que decimos, no se preocupe, ya me olvidé de eso, no tengo que perdonarle nada. No mienta. No mienta. No le diga que no tiene nada que perdonarle, porque en su corazón se sabe que hay un problema. Usted tiene que decirle, tiene que dejar que esa persona confiese la falta, para que usted o yo o quien sea pueda traer alegría a nuestro corazón de que estamos perdonando, hay un arrepentimiento, y yo ahora que he dado ese perdón, abro la puerta a la reconciliación. Eso yo lo tuve, eso que decía, no sé, quizás me creía súper cristiano, no sé qué problema, pero decía, no, yo no tengo nada que perdonarle, déjenlo así. Eso no es así. Mire que para perdonar se necesitan tres. ¿Quiénes son? El ofendido, el ofensor y nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando yo perdono, esa carga, eso que estaba ahí, tengo que depositarlo en algún lugar. Y Cristo es la propiciación de los pecados. Y dice 2 Corintios 5:17, que Él dice que nos reconcilió consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Pero nos encargó algo, nos encargó un ministerio a todos, y es el ministerio de la reconciliación. Gloria a su nombre. Entonces, ahora la obligación del ofendido es hacer todo lo posible para abrir las puertas de la reconciliación. Miren, otro punto, deseo de venganza. Y vamos a tomar escrituras del Antiguo Testamento que la gente dice que Dios era un Dios que mataba, un Dios que no perdonaba, un Dios muy duro. Entonces, el Antiguo Testamento, por eso es que ya nosotros no estamos en la ley, sino que estamos y un montón de conjeturas que hacen. No. El hombre desde el principio, desde antes y desde hoy, y creo que así va a ser por causa de su naturaleza caída, siempre va a tener esa forma de querer arreglar las cosas a su forma y a su manera. Miren lo que dice Mateo 5, 38 al 42. Vamos a leer la escritura. En Mateo 5, vamos a empezar a leer desde el verso 38 al 42. Dice la escritura así. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Mateo 5, 38. Vamos a leerlo. Necesito que me lo ponga ahí. Y dice, oísteis que fue dicho. ¿Cómo decía? Ojo por ojo y diente por diente. Vamos al 39. Y dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Verdad que ahí dice que solamente si le pegan en una mejilla, tiene que ofrecer la otra? Pero solo tenemos dos. ¿O significa que tengo que estarse las poniendo a cada rato? Porque solo habla de que una, dos, se acabó.
Vamos a ver qué quiere decir el Señor Jesucristo en eso. Porque hay gente que a usted le dan, y usted sigue porque dice, no, la Escritura dice, hasta el mundo lo sabe. Y no, ustedes como cristianos dicen que si ponen una mejilla tienen que poner la otra. Y la gente toma ventaja y toma delantera por eso. Pero vamos a ver qué significa realmente lo que el Señor Jesucristo quiso decir. Entonces, y dice, vuélvele también la otra. Dice el verso 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. El último, y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Suena eso que el Señor Jesucristo está tratando de enseñarnos algo. Pero miren, resulta que cuando decimos ojo por ojo, diente por diente, eso es lo que se le llama la ley del talión. La ley del talión. Entonces, vamos a ver lo que dice Éxodo 21:24. Éxodo 21:24. Miren lo que dice. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Suena muy, no como lo que el Señor Jesucristo dijo. Pero miren lo que dice Levítico 24:20. Todavía agrega más. Y dice, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y miren lo que dice Deuteronomio 19:21. Aunque vamos a regresar para ver qué decía el Señor Jesucristo. Y no le compadecerás. Ahora dice, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Como que le ha ido agregando. Oiga, esta era una ley para los tribunales civiles en esos tiempos, puesto que con el fin de terminar con la práctica de la venganza privada. O sea, no está diciendo de que si usted me hace algo yo le tengo que responder de la misma forma. No, era una ley como las leyes que tenemos ahora. ¿Para qué? Para que hagan justicia. Los pasajes del Antiguo Testamento no dicen véngate personalmente cuando te hagan daño, toma venganza. Eso no lo dice. Si no dice que te vengues por ti mismo, deja que la justicia sea administrada públicamente. Eso está queriendo decir. Ahora, cuando dice la Escritura, no resistáis al malo, allá en Mateo 5:38 que leímos, dice no resistáis al malo. Y cuando dice que le pongas la mejilla, el Señor Jesucristo no está hablando de que cada vez que alguien venga a nosotros con un espíritu de pedir perdón o arrepentimiento, no tengamos ese espíritu de rencor, que siempre tengamos un espíritu perdonador, compasivo. No quiere decir que si viene alguien y dice, mire hermano o hermana, sabe, fíjese que yo quiero pedirle perdón. No, yo no quiero tratar con usted. Pues eran los fariseos. Los fariseos tomaban esta ley como para ellos hacer lo que las cosas se hicieran como ellos querían. No, el Señor les dice, no, ustedes no resistan al mal. Si te dan en una mejilla, pon la otra. O sea, lo que les quiso decir es, no guarden rencor en su corazón. Si alguien viene a ti y te pide perdón, perdónalo. Pedro se enfrentó cuando dijo, parece que tenía cierto problema con un discípulo y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar a mi hermano? 7 veces. ¿Usted sabe por qué le dijo 7 veces? Porque de acuerdo a los rabinos o la ley judía, ellos enseñaban de que a la tercera vez, eran 3 veces nada más que podían perdonar. Después de 3 veces, ya no. Pedro quiso hacerse como más bueno porque andaba con el Señor Jesucristo. Y le dijo, Señor, hasta 7. ¿Y qué le dijo el Señor? No, te digo Pedro, hasta 70 veces 7 te digo. Que la gracia de Dios. Un espíritu siempre perdonador. Pero como le digo, usted no puede decirle a alguien, te perdono, o olvídese, si no le ha pedido perdón. Porque es un condicionante. Cuando usted va a pedir el perdón de Dios, usted no dice, Dios ya me perdonó. ¿Y cómo sabe usted? La Biblia dice que usted tiene que ir
confesar sus faltas y arrepentirse para obtener el perdón divino. Eso de pedir perdón o de perdonar no es así nomás, hermanos. Las dos partes tienen que estar en acuerdo y abrir cuando se dé ese arrepentimiento y ese perdón. Viene la parte de la reconciliación. Miren, entonces, cuando dice que si alguien te pide, allá en Mateo 5 dice que si alguien te pide su túnica, también dale tu capa. ¿A qué se refería eso? La túnica. Porque cuando alguien tenía una deuda, la túnica, o sea, la parte que se ponían encima exterior, no la parte interior del vestuario, sino que la parte externa, se la quitaban y se iban hasta pleitos para quitarle esa túnica como prenda de pago de la deuda. Se la quitaban. Entonces, el problema era que al ponerse el sol, tenía que entregar esa túnica, porque eso le servía hasta como para cubrir la cama donde iba a dormir, porque era lo único que tenía el pobre. Miren. Entonces, por eso es que el Señor dice, no entres a pleito por tu túnica, dásela. No sé si me está entendiendo lo que el Señor está tratando de decirnos. Entonces, de ahí el Señor le dice, si alguien te pide una milla, tú ve dos. Y esto habla de la forma del trabajo o un servicio que tenemos que prestar. Y esto venía a través del correo real persa. ¿Por qué? Porque cuando ellos trabajaban con sus animalitos o prestaban los animalitos para entregar correo, el correo persa, eran obligados a llevar el correo. Entonces, lo que le quería decir es, mira, si te dicen que vayas más de una milla, ve dos con una sonrisa en los labios. Da ese servicio. Entonces, el Señor empieza a enseñar esto con un espíritu realmente de mansedumbre, de amor, de perdón. Y mire, esto está en conexión cuando el Señor Jesucristo llevó a la cruz. Por ahí salió un hombre llamado Simón de Cirene que lo obligaron a llevar la cruz del Señor Jesucristo. Eso, hermanos, pero hay algo que me dejó todavía más inquieto. Hemos hablado de cómo es que hay que pedir perdón. Cómo es que nosotros realmente debemos perdonar. No le diga a la persona así, ya dejarlo así superficialmente, porque no, eso no se puede dejar así. Eso va a volver a saltar. Pero cuando debemos pedir perdón si hemos cometido alguna falta. No podemos hacer las cosas y después aparecer campantes como que no ha pasado nada. Oiga, esto es serio, hermanos. Esto es serio. El Señor está a las puertas. Y no podemos andar por ahí con un corazón lleno de resentimiento por falta de perdón. El perdón es el asiento donde descansa el alma. Entonces, miren, hay otro problema serio. Vamos a Job capítulo 5, el verso número 2. Ya voy a dar todavía las definiciones, me va a tener paciencia para darles definiciones realmente de la falta de perdón por el resentimiento. Job capítulo 5, el verso 2. Y este es un dicho proverbial, el que se da aquí. Y dice, es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Y yo dije, ¿qué querrá decir esto? Pero es un dicho proverbial con respecto a la destrucción del necio. Para darle una advertencia a Job, el peligro de seguir quejándose por su condición, y así solamente el peligro, oiga bien, que la cosa se iba a ir empeorando. Elifaz, que es el que le habla aquí, le está diciendo a Job. Job era un hombre que se vivía quejando de su condición. Y usted va a encontrar gente, no sé si usted ya se topó con ese tipo de gente, pero que pasan victimizándose, que todo mundo les hace daño, que todo mundo, o sea, ellos son los únicos buenos.
y son víctimas de todo mundo. Se quejan de las condiciones, se quejan, no, a mí me han hecho, yo he sufrido, yo aquí, todo el tiempo. Y sabe lo que pasa después. Vamos a leer el verso 3. Porque parece que Elifaz tenía experiencia en ver los necios que pasaban quejándose de esa condición. Nunca salen de ahí. Y miren lo que dice en el verso número 3. Miren, yo he visto, dice Elifaz al necio, que echaba raíz, o sea, había sido próspero. Pero oiga, y en la misma hora maldije su habitación. Miren, y en esa misma hora maldije su habitación. O sea que de repente se les acabó todo. Porque se viven quejando. Pobrecitos. Todo el mundo les hace, todo el mundo les dice, ellos no hacen nada. Para ellos todo lo que hacen está bien, ellos son las víctimas. Y miren lo que dice el verso número 4. Miren lo que dice el verso 4. Sus hijos, dice. Aquí sí me preocupa. ¿Cuántos se están quejando de cómo usted está en este momento? ¿Usted se vive quejando? Yo no me quejo. Yo creo que lo único que me quejaría es de no estar en la presencia del Señor. ¿Sabe qué es lo peligroso de quejarse? ¿Sabe qué es lo peligroso de abrir esa puerta, de estarse quejando? Y a mi esposa le tengo mucho respeto en ese punto, porque yo como que en cuestión de mi enfermedad he sido más quejisto. Y ella me dice, no te andes quejando. No te andes quejando, eso no es bueno. Y yo no entendía por qué me decía, dice, pero que me siento así. Sí, pero no es bueno que se queje. Y ahora veo lo que dice la Escritura. Job se estaba quejando, o sea, el Señor le estaba dando la lección y Job, en vez de aprender de la lección, se estaba quejando. Mire que llegó un punto que el Señor le dijo a Job, a ver, ¿usted quiere contender conmigo? ¿Usted quiere que hablemos frente a frente? A ver, dígame usted. Yo le voy a preguntar y usted me responde. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted cuando yo le puse límite al mar? ¿Dónde estaba usted cuando yo le puse fundación a esta tierra? ¿Dónde está? Y Job se dio cuenta realmente que estaba mal. Pero mire lo que dice aquí. Sus hijos estarán lejos ¿de dónde? De la seguridad. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Dios mío, eso está preocupante. No le digo yo que a veces no nos podemos quejar de que me duele cosas, pero oiga, hay personas que se quejan de todo. Que si hoy amaneció soleado porque está muy soleado. Que si hoy amaneció lloviendo porque está lloviendo. Que si hoy está haciendo mucho viento porque hay mucho viento. Que de todo. Se quejan de su condición. Y no están resentidos. Están resentidos con todos. Hasta con Dios. Mire qué tristeza lo que Elifaz le dice a Job. La ira mata al necio, lo mata la ira. Y dice, yo lo vi prosperar, pero maldije su habitación. ¿Qué es lo que maldijo? Dice, su casa. Su casa. Yo no creo que nosotros querramos vivir en maldición en nuestros hogares. Nosotros queremos vivir en hogares de bendición. Y si pasamos momentos difíciles, sabemos que hay un Dios que todo lo puede y que nos saca de cualquier situación. Y aprender a no quejarnos con el Señor, sino decir, Señor, yo sé, Señor, que tú eres bueno,
Yo sé que tú me vas a sacar de esta situación. Gracias, Señor, y que voy a aprender algo de esto. Pero no quejarnos. Porque lo más triste cuando esta parte que dice, sus hijos estarán lejos de la seguridad. Y miren lo que dice, en la puerta, oiga, serán quebrantados. Y no habrá, oiga, cuando dice no habrá quien los libre, ni Dios va a meter sus manos. Dios mío, así es esto. ¿Y qué dice el verso siguiente? Ya me dio hambre de leer el siguiente verso. Su mies comerán los hambrientos, otros van a comer de lo que no lo va a aprovechar, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. ¿Qué dice el 6? Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. O sea, hermanos, que esto es terrible. Por ese motivo, la ira, el enojo, la ira es esa emoción, esa reacción involuntaria ante una situación desagradable. La ira, oiga bien lo que le voy a decir, se vuelve peligrosa cuando nuestra respuesta ante ella es inadecuada, violenta, cuando perdemos ese control y descargamos la ira libremente. Esa consecuencia natural de un disgusto. No podemos vivir todo el tiempo así, que se vuelve un hábito en nuestra vida. Mire, hay algo peligroso porque la ira o el enojo guardado en el corazón es una raíz para un resentimiento si no sabemos perdonar a la persona que nos ha hecho daño. Mírala, leímos ahí que la ira mata metafóricamente a la persona. Cuando hablamos del resentimiento, que esa ira guardada en el corazón por algún maltrato, insulto, agravio, haya sido verbal o haya sido físico, el resentimiento es un pecado del espíritu, hermanos. ¿Y por qué el resentimiento? Por no saber perdonar a la persona que nos ha ofendido. Leímos cuando Jesús nos enseñó a perdonar hasta 70 veces 7. Claro, pero si la persona viene y nos pide perdón, es que necesitamos entender eso. Usted no puede perdonar al aire, porque usted necesita, para perdonar necesita primero que le pidan perdón. No puede perdonar al aire y dejar eso así. No es así. Siempre mantener un espíritu abierto a perdonar, pero esperar que la persona que ha ofendido venga a pedir perdón. Tiene que reconocer su falta. Y cuando él reconozca su falta y pida perdón, usted con un corazón perdonador perdona y abre la puerta a la reconciliación. Mientras no hay nada. Usted no puede dejar eso al aire. No podemos dejarlo así, porque no sucede nada. Y si yo tengo que pedir perdón, si quiere que me perdone, ese es problema de él. Yo voy a seguir así. No podemos andar dejando eso así. Tenemos que pedir perdón. Ya si la otra parte no nos perdona, pues ya ese es problema del ofendido. Pero yo voy a hacer mi parte. ¿Por qué? Porque si yo no perdono o no pido perdón, cuando vaya al trono celestial en la oración, mi Padre no me va a perdonar. Y si no me perdona, me tiene como un impío o un pecador. Y si en ese momento viene, mire qué delicado es esto. Por eso es que debemos nosotros, el resentimiento, ¿sabe qué es la falta de perdón? Produce un deseo. Y ese deseo se llama venganza. Y hay una escritura, vamos a Hebreos 10:30. Porque la palabra de Dios dice que todo agravio y toda ofensa se tenemos que dejárselo a alguien, porque el Señor hace dos cosas que solamente Él las hace. Son de Él, no mías ni suyas, son de Él. Miren lo que dice Hebreos 10:30.
Vamos a verlo. Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo, mira, una vez, ¿de quién es la venganza? No de los hombres. Por eso es que le leía ya el Antiguo Testamento cuando dice ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. O sea, que si usted me hace una falta, yo tengo que responderle con la misma. Esa ley no significa eso. Significaba todo lo contrario, que usted no tenía que tomar venganza, sino que era una ley para las autoridades civiles. Sí, pero que los apedreaban. Ah, bueno, esa era la forma que tenían de castigar en esos tiempos. Ahora lo que no sé es que lo van a meter a la cárcel. Pero el Señor dice, mía es la venganza. Y hay otra cosa que le pertenece a Él. Yo daré, ¿el qué? El pago. Dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Sabe qué le enseño yo? Y yo lo practico. Le estoy predicando lo que yo practico. A mí me han ofendido. Me han dicho cosas. Y yo tengo presente una escritura aquí en Santiago. Que donde obra la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Y yo lo que hago, miren. ¿Por qué? Porque la venganza y el pago no me tocan a mí, no es mío, es de Él. Eso sí, yo lo que hago es los demando ante el Señor. Y mi esposa dice, pero qué feo se oye eso de demandar, porque ella piensa que demandar es decirle al Señor, ¿sabe qué? Baje fuego y quémelos. No. Cuando usted le hace una ofensa aquí, usted va a la policía y pone una demanda. Hasta ahí llegó usted. Hasta ahí. La policía se va a encargar de investigar, llevar al cliente ante los tribunales y allá el juez va a decidir qué va a hacer. Pero usted no le va a poder decir a la policía, mátenlo, métanlo preso, ni al juez, porque yo no puedo darle órdenes. Yo lo que hago es ante el trono celestial decirle, Señor, usted es el juez de vivos y muertos. Yo no soy quien para decirle a Dios, haga esto. No, yo simplemente, Señor, aquí está, mire, esto está pasando. Usted sabe lo mejor. Usted conoce las cosas. Sea usted el que da, porque la Biblia dice que la venganza y el pago son suyos. Hasta ahí llego yo. Gloria a su nombre. Amén, gloria a Dios. Mire qué hermoso es esto, hermanos. Y en la Biblia encontramos cantidad de ejemplos de gente resentida, guardada, por ejemplo, en Caín, que dio lugar ese resentimiento que asesinara a su hermano Abel. Y hubo algo bien bonito que me enseñaron en la palabra de Dios y que nunca le había puesto atención, y se lo voy a decir como algo fuera tal vez del tema. La Biblia nunca dice cómo Caín mató a Abel. No dice. En las películas le ponen ahí que le dio con una piedra, que le dio... No, la palabra de Dios no dice, solo dice cómo Caín mató a su hermano Abel. ¿Cómo lo mató? No dice. Pero hay una escritura en Primera de Juan que nos dice desde el griego cómo lo mató. Y usa la palabra y dice que lo degolló. Mire la clase de degolló a su hermano. Por eso el Señor dijo, la sangre de tu hermano Abel clama, porque era un tipo de cordero, los corderos los degollaban. Ahora vamos a lo que ya hemos visto, pues vamos a repasar aquí el perdón. Vimos que entonces es necesario que perdonar, para que el Señor Jesucristo nos perdone, y Él nos perdonó a nosotros primero. El perdón de Dios no es cualquier cosa. Es la manifestación, la demostración del amor de Dios a favor de los hombres. El perdón de Dios es la eliminación de toda suciedad y degradación pasada, presente y futura. La única razón por la que nuestros pecados pueden ser perdonados es que en la cruz Jesucristo mismo, nuestro Señor, los clavó completamente, hermanos. Por eso es necesario, cuando nosotros pedimos perdón, postrarnos a los pies del Señor
Eso va a ser eficaz cada día en nuestras vidas, que aprendamos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Por eso es necesario todos los días. Mire, David cuando dice en el Salmo, dice: Señor, examíname, escudriñame, escudriña mi corazón. Mire que la misma palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No nos pongamos a inventar en oración que nosotros nos conocemos en nuestro corazón. No. Hay cosas que están ocultas. El mismo David dice: muestra mis pecados ocultos. Entonces la oración debe de cambiar. Porque nadie se conoce a sí mismo, pero hay alguien que nos conoce. Y decirle: Señor, saca todos los trapitos al sol. Porque hay cosas que ni yo me las conozco. Por eso necesitamos ir a la cruz del Calvario. Estar a los pies de Cristo. Crecer cada día para sernos eficaces. Y aprendamos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Mire, la falta de perdón va a causar lo siguiente en nuestras vidas. Póngale atención. Por la falta de perdón, Dios no nos puede perdonar. Y eso es claro. Ahí lo dice. La gente dice: no, yo amo al Señor, pero... ¿y el prójimo? El mismo Juan dijo: ¿cómo? Sos un mentiroso. ¿Cómo decir que amas a Dios que no lo ves, a tu hermano que lo ves? No lo amas. Cuando traemos nuestra ofenda y nos acordamos que tenemos algo contra alguien, debemos pedir perdón a la persona con que nosotros estamos ofendidos, para que Dios, oiga, el perdón es más importante que la ofrenda. Una ofrenda sin perdón no tiene valor delante de Dios. Lo primero que Dios le pidió antes de la ofrenda es el perdón. Si tienes problemas, arregla primero eso. No puedes traer eso hacia aquí. No se te cuenta. Por eso es que dice la Escritura, hoy la segunda de Corintios 9, cuando dice: Dios bendice al dador alegre. Y cuando deis, no des ni por necesidad ni por tristeza. O sea, con cosas en su corazón. Porque Dios bendice al dador. O sea, cuando dice alegre, no es que va a llegar a la bocina: ¡ja, ja, ja! Aquí está con mi ofrenda. ¡Ay, qué bueno! Eso no. Quiere decir que usted viene con un corazón limpio. Gozoso en el Señor, amén. Aleluya. La falta de perdón produce un corazón malo y rebelde delante de Dios. Mire, al final de todo esto vamos a hablar del último paso: la reconciliación. Porque ese es el resultado de un corazón que sabe perdonar. No que perdona, sabe perdonar. Primero, cada persona debe buscar la reconciliación con Dios, perdón. Y esto lo enseña el apóstol Pablo. En 2 de Corintios, vamos a ver capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, vamos a ver el verso 19 y el verso 20. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo con respecto al perdón? 2 de Corintios 5, versículos 19 y 20. 2 de Corintios 5, 19. Gloria a Dios. 2 de Corintios 5, 19. Vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo en esa escritura. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? 2 de Corintios capítulo 5, verso 19. Vamos a ver. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? ¿Que no me la tiene lista? Vamos a ver, ¿qué nos enseña el apóstol? Yo creo que se lo dije, porque esto se va a ver reflejado también cuando el hombre que se reconcilia con Dios. Ahí está. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Miren, que Dios estaba... Como que me dan ganas de predicar un poquito de unicidad. Que enseñan que por ahí que el Padre y el Hijo son dos personas distintas,
o dos personas distintas, algo así. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Dios no es persona, Dios es espíritu. Y Dios estaba adentro, en ese cuerpo. Por eso es que la humanidad es el Hijo, la divinidad es el Padre. Es el mismo Dios manifestado en carne. ¿Qué estaba haciendo Dios en ese cuerpo? ¿El qué? Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que, ¿qué somos ahora nosotros? Embajadores. ¿Cuál es la tarea de un embajador en un país? ¿Ah? ¿Cuál es la tarea de nosotros o de un embajador en un país? Bueno, tratar asuntos políticos de su país en ese otro país y velar por los ciudadanos de su país que están en ese país. Ahora, si nosotros somos embajadores ¿de quién? En nombre de Cristo. O sea que nosotros somos los encargados. Como si Dios, mire qué palabra más poderosa y lo que nos ha encargado el Señor. ¿Cuándo ha visto usted a Dios rogar a alguien? ¿Pero qué dice aquí? Como si Dios rogase. ¿Por quién? ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, arrepiéntanse, reconcíliense con Dios, prediquemos este evangelio, porque cuando usted predica este evangelio, usted como embajador de Cristo le está diciendo, esto es lo que dice el Señor, arrepiéntase y reconcíliese, porque Él viene pronto. Pero esté seguro que predica lo que está escrito, no evangelios falsos, que lo que hacen más es confundir a la gente y crear un evangelio liviano. Ya no solamente en la Coca-Cola y en las bebidas hay light, también ya en los cristianos hay cristianos light. Por ahí puse una foto que va a ver en Facebook que dice, en aquellos tiempos los cristianos soportaban cárcel, soportaban golpes. Ahora los cristianos de este día ya no aguantan una predicación fuerte. O sea, como el mundo le llama a la generación de hoy generación de cristal, así también ha entrado en esa moda mucho cristiano de cristal. Dios mío, se les predica del pecado. Dios mío, se les predica de arrepentimiento. Dios mío, se les predica de santidad. Dios mío, se les predica de esto. Porque se ofenden y se van. Y dicen, ese pastor no es un hombre de Dios. Uy, no, ese hombre no tiene amor. Uy, no, ese hombre, ay, no, qué terrible. Solo falta que saque el látigo y nos empiece a dar. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero ese es el evangelio. Buenas noticias de que el Señor quiere que nos arrepintamos. Que nos reconciliamos. Mire, esto es poderoso. Si lográramos entender, hermanos, a lo que hemos sido llamados. Usted va a la embajada y usted sabe que ahí está el embajador y le va a ayudar. Aquí está el embajador de Colombia. Aquí está el embajador de El Salvador. Yo sé que si como ciudadano colombiano, salvadoreño, o mexicano, o guatemalteco, o donde sea, tengo un problema en este país, tengo que ir a la embajada de mi país y sé que me va a ayudar. Porque Él está en nombre de mi país representándome a mí aquí. La Biblia dice que Dios, como si rogase por medio de nosotros, dice, como embajadores en nombre de Cristo, cada vez que anunciamos este evangelio. Óigame, yo voy a predicar así. Si se molesta, moléstese con el que le... ¿Sabe con quién se va a molestar? No se moleste conmigo, sino con Él. Porque Él está, dice, como rogando por medio de nosotros, que nos arrepintamos, que busquemos del Señor. Los tiempos, hermanos, los tiempos están más cerca que nunca. Miren lo que está pasando alrededor. Si más nos dejan sin candidato allá abajo, allá abajito los vecinos, si más nos dejan sin candidato a la presidencia. O sea, a lo que está llegando todo esto. Las guerras del Medio Oriente, las pestes, las hambres, rumores de guerra. ¿Qué más queremos ver?
La misma naturaleza está enojada, está enfurecida, el mar embravecido, los huracanes, los ciclones, las tormentas, los terremotos. ¿Qué más queremos ver? ¿Qué más síntomas quiere ver en el paciente que ya está boqueando? Cada cristiano no debe tener en lo absoluto nada guardado en su corazón contra su prójimo. Jesús nos dijo, mire lo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La reconciliación produce paz con Dios y con nuestro prójimo. Ya voy terminando, hermanos. Vamos a concluir con esto. Y aquí hay algo que yo quiero decirle. Se ha comprobado científicamente que las personas que guardan resentimiento o recuerdos desagradables son las más propensas a sufrir enfermedades. Si nosotros somos una de ellas, ¿qué esperamos primeramente para buscar el perdón de Dios? Él nos va a dar la fuerza y el valor para perdonar a todos los que han hecho daño. Dios nos va a hacer libre de las cosas pasadas. Los mismos doctores dicen, hay un libro que si quiere léalo, búsquenlo en internet, se llama Emociones que Matan. Emociones que Matan, por un doctor cristiano, un psicólogo, y él relaciona muchas de las enfermedades como el cáncer, la presión arterial, la diabetes y todas esas enfermedades, muchos las asocia con problemas emocionales, con resentimientos, con rencores, falta de perdón. Pues es necesario, hermanos, que busquemos ese arrepentimiento. Yo voy a dejar libre aquí para que nosotros ahora le digamos al Señor en esta hora, Señor, como le dijo David, escudriña mi corazón. Señor, tú conoces mi corazón. Ya no le diga, Señor, mire, yo he hecho esto y esto, porque hay cosas que usted sabe, ni nosotros sabemos que las hacemos, las vamos a, que tenemos ahí ocultas. Digámosle al Señor en esta hora, Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces todo pecado oculto. Sácalo. Sácalo de mí. Quiero estar limpio. Quiero ir a este lugar sin cargas, sin resentimientos. Oh Señor, ayúdame. Vamos a orar ahí donde está.